Muy bien, pues bienvenido, Padre, con el tema Misioneros de Esperanza. Muy bien, de Misioneros de Esperanza. Gracias, Padre. Bueno, si quieren aplaudir, adelante, ¿eh? No me enojo. Bien, antes de iniciar con esta pequeña charla, es interesante el saber y el poder descubrir qué es lo que es misionero, qué es peregrinar, pero también qué es la esperanza. 3 cosas vamos a ver el día de hoy. Y esto es para motivarnos por lo que nos está invitando el Papa Francisco, bueno, que ya se nos adelantó a la casa del Padre, pero bueno, ha dejado también algunos escritos, ha dejado catequesis acerca de la esperanza y por lo tanto ahora vamos a reflexionar en este año jubilar, que recuerden, ¿cuándo inició? ¿Sí recuerdan cuándo inició el año jubilar? Sí. ¿Cuándo? No, sí se ve que saben cuándo. En diciembre. Ah, no inició en diciembre. Vamos a preguntarle a Teresita. Teresita, ¿cuándo inició? En diciembre. ¿Esto por qué me dijeron? No. Inicia en diciembre y concluye en el 2026. El 6 de enero del 2026 concluye este año jubilar. Pero ahorita no nos vamos a meter a hablar de lo que es el año jubilar, qué significa jubileo, cuántos años de jubileo se hacen, etcétera. Antes eran 100 años, 50, 25, etcétera. Entonces no nos vamos a meter en eso. Nos vamos a meter simplemente en el misionar, en el peregrinar y en la esperanza, ¿ok? Pero antes de iniciar con esta charla, yo quisiera hacer una actividad con ustedes. Saben que siempre inicio con una actividad. Por lo tanto, sí trajeron libreta, ¿verdad? Ah, bueno, porque no la vamos a ocupar. No, arranquen por favor una hoja de su libreta. Arranquen. No me vayan a decir como los niños, es que las tenemos contadas, Padre. Yo por eso traje una hoja reciclada, ¿eh? Bien. ¿Qué vamos a hacer en esta hoja? Todos vamos a hacer la bolita, ¿ok? No la vayan a romper, nada más hacer la bolita, ¿ok? Nada más hacer la bolita. Bien. ¿Ya le hicieron bolita? Bien. Ahora los invito a que abran nuevamente la hoja. Muy bien. No va a quedar igual como la rompieron, ¿verdad? Pero ya está la hoja. Bien, ahora con esta misma hoja, yo quiero que ustedes hagan algo. Lo que ustedes quieran. Un avión, un sacapiojos, como decían en la primaria. Lo que ustedes quieran. Pero hagan algo con esta hoja. Hagan algo. Un barquito, un sombrerito, lo que ustedes quieran, pero hagan algo con esta hoja. Vamos a dar tiempo, 1 minuto. No sé qué. Pero hagan algo con esta hoja. ¿Listos? ¿Alguien ya terminó? Muy bien. Ahora bien, ¿alguien quisiera compartir qué fue lo que experimentó al tomar la hoja, al arrugar la hoja y después transformar algo con la hoja? ¿Alguien quisiera? Nomás 1, 2, no se amontonen. Por acá, Isabel. Primero, ¿qué fue lo que hiciste? Y ya después lo que comenté. Bueno, pues arranqué mi hoja y estaba completamente lisita, estaba nueva. La arrugué y vi que ya no quedó igual cuando la estiré, ¿verdad? Y escuché por ahí y también pensé, ya no sirve. Pero pues sirvió para hacer un barquito. O sea que a pesar de que está arrugado, me sirvió para hacer un barquito y quedó bonito. Muy bien, gracias. Vamos a brindarle un fuerte aplauso.
¿Alguien más? ¿Un último? Bueno, pues yo tomé mi hoja, estaba completamente íntegra y pues la arrugué, la estropeé y para mí me da una reflexión de mi vida, del momento en que yo nací, pues venía a mi cassette virgen, sin historia y mi vida ha sido esta hoja que yo misma he destruido, pero que Dios me ha recogido. Y me ha hecho, es el gran alfarero, ¿verdad? Donde tantas veces le he pedido ahí hincada que me vuelva a hacer, ¿verdad? Porque pues nos destruimos nosotros, hay veces por la ignorancia, por la desobediencia. Y pues bueno, Él nos hace íntegros hijos de Dios. Pues lo que les puedo reflexionar, lo que entendí de esta hoja. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Por qué hicimos esta actividad? Porque realmente el sentido de la esperanza es eso, en donde a veces podemos decir, donde ya no hay nada que hacer, en donde a veces nos podemos rendir, en donde a veces por las adversidades, por los problemas, dificultades de la vida, etcétera, decimos ya no hay una solución, ya no hay esperanza, decimos, hay una desesperanza. Dios quiere algo con nosotros. Por eso Dios quiere que en esta hoja tú hicieras algo. Y es lo mismo que nos está pidiendo ahora de otra forma. Pero así como yo les di esa orden de que hicieran eso y de repente que transformaran esta hoja en algo que ustedes quisieran, en algo que podemos decirlo así, a pesar de que ya estaba arrugada, etcétera, a pesar de eso, ustedes pudieron transformar algo. Y por ejemplo, bueno, yo transformé esto. Y esto también me implica a mí, por lo que yo hice, tomé la hoja, arrugué la hoja, pero también rompí la hoja. Porque para hacer esto, tuve que romper una parte de la hoja para poder realizar esto. Tal vez ustedes no quisieron romper la hoja, tal vez no, pero yo tuve que romper esta hoja para realizar esta figura, para transformar esta figura. Y a veces lo que nosotros como cristianos necesitamos, romper aquello que verdaderamente nos está impidiendo vivir la esperanza. Nuestros pecados, nuestras preocupaciones, nuestras adversidades, etcétera, necesitamos romper con eso para poder transformar, para podernos transformar y poder transformar a los demás. Bueno, esto es así. Y se le da vida. Y así ustedes, cada uno de ustedes transformó algo con su hoja, un barquito, etcétera, pero de algún otro modo, vamos a verlo así, es la esperanza de que verdaderamente nosotros podemos construir algo. Y es lo que nos han estado invitando los papas, sobre todo el Papa Francisco, a construir la esperanza en algo donde verdaderamente a veces puede haber desilusión, en donde a veces podemos decir, a veces el mundo se vuelve desventurado. En lugar de ser profetas, en lugar de ser anunciadores de la bienaventuranza, son desventurados. Anunciamos las desgracias, anunciamos las guerras, etcétera, en lugar de anunciar la paz, la justicia, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir realizando. Y es la invitación, por eso quise iniciar con esta pequeña actividad, para que nos involucremos en la reflexión acerca de lo que es propiamente ser misioneros de esperanza. Y sobre todo en este peregrinar, del cual nosotros estamos invitados a tener muy presente en nuestra vida. Un peregrinar por el año jubilar. Bien, entonces, primera palabra, peregrinar. ¿Alguien sabe lo que significa peregrinar o peregrinación? Es un caminar, ¿algo más? Un encuentro, muy bien, ir al encuentro. ¿Alguien más? Un camino, muy bien. Y entonces,
peregrinar involucra el poder, vamos a verlo así, porque también tiene un significado. Vamos a verlo de esta manera: es un caminar o es un ir a algo, a un lugar, al extranjero, etcétera. Entonces es un caminar hacia lo extranjero. Pero entonces podemos decir, bueno, el viajar también nos hace ir a un lugar extranjero, ¿no? Entonces podemos decir, somos viajeros de la esperanza. No podemos decir somos viajeros de la esperanza. ¿Somos vacacionistas de la esperanza? Pues tampoco. Porque el peregrinar lleva un sentido profundo. Y es ahí donde vamos a entenderlo como el sentido de la fe. Ese es el sentido profundo del poder peregrinar, porque hay fe. Entonces, el peregrinar implica la fe, pero también implica el amor. Y ahora bien, no podemos dejar afuera la esperanza. Entonces, por eso, el peregrinar es un caminar, un ir al encuentro con Dios. Por eso somos peregrinos. Por eso a lo largo de la historia de la salvación y bíblicamente, pues vamos viendo también que el pueblo de Israel peregrinó, caminó. ¿Salió de dónde? De ahí. ¿Y fue a dónde? También allá. Muy bien. Salió de Egipto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Y entonces ese fue un caminar, fue un peregrinar, fue un salir. Fue un salir. Todo el libro del Éxodo es lo que nos habla, un salir. Pero también a lo largo de la historia de la salvación vamos nosotros viendo cómo también Abraham, cómo también el mismo Jesús hace un peregrinar. Los mismos judíos peregrinan hacia Jerusalén para la fiesta de la Pascua, etc. Entonces ya vemos que esta palabra bíblicamente hace referencia al ir a un lugar o ir a un cierto lugar. Y entonces es lo que nosotros hacemos, por eso peregrinamos. En mayo fuimos a una peregrinación. ¿Hacia dónde peregrinamos? Hacia la basílica. Y entonces es un ir, pero en ese ir hay una disposición interior, ¿ok? No nos vamos por ir, ¿no? No somos turismo religioso, ¿verdad? No, sino porque hay algo en el interior para poder vivir plenamente esta experiencia del peregrinar, ¿ok? Bien, entonces, el peregrinar es ir, el peregrinar es salir, el peregrinar es caminar, ¿ok? Y entonces como comunidad y como iglesia caminamos hacia un lugar. Y ese caminar hacia ese lugar es hacia el encuentro con Dios. Ahora bien, ya tenemos en mente lo que es propiamente el peregrinar, a grandes rasgos. Ahora adentrémonos en la esperanza. ¿La esperanza qué es? ¿Alguien sabe lo que es la esperanza? Es una virtud, y es una virtud teologal. ¿Y qué es una virtud? Decimos que la esperanza es una virtud, pero entonces, ¿qué es la virtud? Unos dicen que es un regalo, ¿qué más? Es un don, ¿qué más? ¿Qué más puede ser la virtud? Puede ser una disposición también, porque la virtud nos lleva a disponernos. Entonces, en ese mismo sentido, ya sabemos que la esperanza es una virtud y la virtud es una disposición interior. Y por lo tanto, ahora decimos que esta virtud nos lleva a un encuentro profundo con Dios. Y es la experiencia que cada cristiano necesita en su vida, teniendo en cuenta que la esperanza es una virtud que lo lleva a entregarse, que lo lleva a algo más profundo, no algo superficial,
sino más bien a algo más profundo. Y esa es la virtud que también nos hace discernir en nuestra vida qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y hacia dónde queremos caminar. Ahora bien, eso adentrémoslo en lo que es la esperanza. Por eso decía, a veces hay cristianos que en lugar de ser bienaventurados, pues mejor son desventurados, ¿no? En lugar de decir o dar ejemplo de la esperanza, mejor dan ejemplo de desgracias. Yo recuerdo anteriormente, ¿no? Las viejitas de mi pueblo, no de aquí, de mi pueblo, ¿no? Pues siempre cuando ibas a la iglesia y te decían, ay, mi hijo. Y pareciese que toda su vida fue una desgracia, ¿no? Y uno como joven, pues dice, no, pues entonces no hay una esperanza. Y eso que viene todos los días a misa, y eso que viene y esto y hace lo otro, pero toda su vida fue una desgracia. Y entonces, ¿dónde queda la esperanza de esta señora? Y en lugar de motivarme, me desmotivaba. Digo, bueno, pues ¿para qué voy a misa si no hay una esperanza? Miren, la señora todos los días va a misa, pero no hay algo que verdaderamente ella puede decir, esto me está motivando. Hoy en día sabemos que verdaderamente, a pesar de las circunstancias, de las adversidades, de los problemas que pueda haber en cada uno de nosotros, está esa esperanza de seguir, de caminar, de levantarnos, de esforzarnos día con día en el seguimiento del Señor. Pero es porque verdaderamente hay algo en mi interior que me está invitando. Vamos a verlo así como al aferrarme a esta virtud de la esperanza. Y es lo que necesitamos cada uno de nosotros, seguir aferrándonos. No ser desventurados, por favor, sino más bien en esa misma relación de las bienaventuranzas, dichosos aquellos, alegres, etcétera. Es lo que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida. Hoy necesitamos dar ejemplo de la esperanza, pero ¿cómo vamos a dar ejemplo de la esperanza? Con nuestro testimonio. Si la esperanza nos invita a ser alegres, si la esperanza nos invita a ser felices, pues bueno, por ahí andan cristianos que a veces no son ni felices, no son alegres. Algunos no nos ayuda la cara, pero bueno, no importa. Hay que dar testimonio, hay que dar testimonio. Hay que dar testimonio de esa felicidad y de esa alegría que también nos puede dar la esperanza de seguir caminando, de seguir luchando, de seguir esforzándonos, etcétera. No nos podemos simplemente quedar con algo que verdaderamente decimos, ya hice mucho, ya hice lo suficiente. No. Nunca es suficiente, dijera la canción, ¿no? Nunca es suficiente. Siempre hay que dar más, hay que entregarnos, porque el Señor nos muestra que la entrega fue la vida. Y nosotros apenas entregamos un poco de tiempo y ya estamos ahí chocados, ya estamos ahí poniendo pretextos, ya estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, etcétera. Y pues bueno, yo creo que ya di lo suficiente. No, no has dado lo suficiente. Nadie ha dado lo suficiente. Y entonces todavía le debemos al Señor. Y entonces en esa misma dinámica nosotros tenemos que aprender también a entregar nuestra vida, a entregar nuestro tiempo, a entregar nuestro servicio, etcétera. Ahora bien, por eso somos nosotros, primera parte, peregrinos, porque vamos caminando de esperanza, porque tenemos que dar a nuestros hermanos esa motivación, ese compartir de lo que el Señor nos ha dejado, la esperanza en Él. Ahora bien, tercera palabra que nos invita el día de hoy, misionar. Misionar. Yo siempre inicio con la pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es misionar o qué es misión? Bueno, una tarea, ¿qué más? ¿Qué es misionar? ¿O qué es misión?
una salida, muy bien, ¿qué más? Un caminar, nuevamente peregrinar. ¿Un qué? Ser mensajeros, ¿qué más? Podemos decir que es un envío. La misión es un envío. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver desde lo que es propiamente cuando el Señor les da el mandato misionero a sus discípulos, ¿no? ¿Qué les dice el Señor? Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato misionero. Por lo tanto, quiere decir que la misión es un envío que hace el Señor para aquellos que verdaderamente están siguiéndolo. Entonces nosotros tenemos una tarea, tenemos una misión, tenemos un envío, en pocas palabras. Tenemos que seguir con esa tarea, tenemos que seguir con esa misión. ¿Cuál es la tarea, cuál es la misión que le dejó a sus discípulos? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y entonces, ¿cuál será nuestra tarea como misioneros? Ir y predicar la buena nueva, el reino de Dios. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer día con día, aprender a predicar. Pero la predicación no solamente se da con palabras, sino también con hechos y testimonio de vida. Porque entonces sería una incoherencia, ¿no? Que hablo muy bonito de Dios y todo esto, pero en la casa soy lo peor. No les vaya a pasar como algunos predicadores, ¿no? Predican muy bien de Dios, pero en su casa, o en la calle, o en el trabajo, o en la escuela, no dan testimonio. Ya se separó de su mujer, no se lleva con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no está dando un testimonio. Hoy nosotros tenemos que aprender a dar testimonio. Por eso primero, el envío, el Señor nos hace primero a nosotros como una llamada, como una vocación, podemos llamarlo así, para saber misionar. Por eso podemos decir nosotros que hay, bueno, algunos dirán, hay perfiles de misioneros, sí, pero de algún otro modo, los perfiles del misionero es conforme a la entrega que tú vas a hacer en esa misión que el Señor te está haciendo. Un hombre de oración, un hombre de entrega, un hombre que verdaderamente pueda hacer suya primero la palabra de Dios para poderla testimoniar. Un hombre que verdaderamente pueda decir, Dios ha actuado en mí y por lo tanto, como ha actuado en mí, me está invitando a poder dar testimonio de Él. Entonces, hay muchos otros puntos, ¿no?, de acerca como de un perfil del misionero, pero lo que vamos a ver nosotros es propiamente la misión. Todos como cristianos tenemos esta tarea, tenemos esa misión de seguir evangelizando, de seguir dando testimonio. Ahora bien, ya sabemos y reconocemos que tenemos nosotros una tarea que cumplir, predicar. Ahora bien, si vamos a predicar la buena nueva, ahora con el título de misioneros de la esperanza, lo que tenemos que anunciar es eso. Por eso el sentido del mandato misionero es a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor también, antes de irse a los cielos, cuando los discípulos se quedan plasmados ahí viendo cómo el Señor sube a los cielos, cuando se tienen que aparecer estos hombres, estos ángeles, para decirle, a ver, discípulos, a ver, ya el Señor ya desapareció, ya se fue, ahora bajen a la realidad, ahora hagan lo que les toca hacer, ya les dio el mandato, no se queden contemplando. Sí, hay que contemplar a Jesús, pero ahora bajen a su propia realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente contemplar al Señor y quedarnos, sino, pues sí, Señor, la esperanza. Y pues sí hay que tener esperanza, esperanza en ti, esperanza en Jesús, etcétera.
Pero baja esa realidad, bájala a tu realidad. Es lo que tenemos que hacer. Por eso el Papa Francisco es la inquietud que tiene para que nosotros seamos misioneros de esperanza, no de desesperanza, sino más bien misioneros que podamos llevar propiamente esa alegría, esa felicidad a otros hermanos. En donde no hay amor, que haya amor. En donde hay odio, que haya amor. En donde hay guerra, que haya amor, etc. Por eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso el Señor confía en cada uno de nosotros para ser esos misioneros de esperanza. El Señor confía en nosotros para que nosotros sigamos cumpliendo esa tarea, esa misión. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. No nos podemos solamente quedar allí sin hacer nada. Tenemos que hacer algo. Y es la invitación que se nos hace día con día. ¿Verdaderamente tú te consideras cristiano? ¿Verdaderamente tú te consideras un discípulo? Entonces, si te consideras cristiano o discípulo, entonces tienes que continuar con tu tarea. Tienes que continuar con esta misión de seguir predicando, de seguir llevando la buena nueva, de seguir dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la esperanza de los discípulos fue a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes a los discípulos de Emaús, ¿no? ¿Cómo iban? Desesperanzados. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Ya para ellos ya no había sentido de seguir. Ya Jesús murió. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso mejor van cabizbajo, van derrotados. No hay esperanza en ellos. Y nosotros sabemos que a pesar de todo eso, hay una esperanza de seguir caminando. Por eso, la experiencia de los discípulos de Emaús es, ahora con esa experiencia de que Jesús se aparece, de que Jesús les está hablando, pero todavía no se dan cuenta que es la presencia de Jesús, hasta que dice, ¿hasta qué? Su corazón, ¿qué pasa? Ardía. Nuestro corazón ardía. ¿Por qué? Porque era la presencia ¿de quién? De Jesús. Y es lo que a veces nos falta a nosotros, ¿no? Que arda nuestro corazón, pero no como un fuego físico, ¿no? Sino en un fuego espiritual, donde verdaderamente digamos, esta es la experiencia de mi encuentro con el Señor. Con razón el Señor me ha llamado, con razón el Señor me motiva, con razón mi corazón se alegra cada vez que yo vengo a la Eucaristía, que yo hago oración, etcétera. Cuando ayudo al hermano, etcétera. Todo eso, mi corazón se alegra, se regocija. Entonces nosotros también a veces podemos tener esa misma experiencia de los discípulos de Emaús. Por lo tanto, no tenemos que ir cabizbajos, desesperanzados, sino tenemos que caminar con la cabeza arriba, con la esperanza de que nosotros también podemos compartir lo que el Señor nos ha dado. ¿Y qué es lo que nos ha dado el Señor? Todo. Todo nos ha dado el Señor. Por eso nosotros, el Señor quiere que nosotros sigamos con esa tarea, con esa misión. No nos encerremos en nosotros mismos. No seamos herméticos, sino abramos nuestro corazón a la experiencia de su amor. Abramos esa experiencia a estas virtudes y sobre todo a la virtud de la esperanza. El Papa Francisco nos invita a eso. El Papa Francisco nos invita a reflexionar verdaderamente el sentido que debe de tener nuestra vida en la esperanza. Por eso ha decidido decir un año jubilar de la esperanza, a lo cual no vamos a adentrarnos ahorita a ver eso, sino más bien para adentrarnos en el misterio de que el mundo confía todavía en nosotros mismos, en aquellos hombres que puedan llevar la buena nueva, en aquellos hombres y mujeres que puedan dar testimonio de Jesús. Es la misma confianza que tiene el Papa Francisco para con los sacerdotes, para con los obispos, para con los cristianos, etc. Y hoy nosotros también confiamos en Dios, confiamos verdaderamente en Él,
porque tenemos nuestra esperanza puesta en Él. Y Él confía en nosotros, confía tanto en nosotros que nos da la oportunidad de seguir dando testimonio de Él. Confía tanto en nosotros que a pesar que nuestra condición humana de pecadores nos sigue perdonando y nos sigue mostrando su amor, que nos da la oportunidad de seguir dando testimonio de Él. Por eso el Señor, para con nosotros, podemos decir cada uno desde nuestro interior, de nuestro corazón, que Él verdaderamente ha obrado y seguirá obrando en nuestra vida para darnos la oportunidad de seguir dando testimonio de Él. Y es lo que nosotros tenemos que ir haciendo día con día. La esperanza nos motiva a eso, a seguir confiando en el Señor, a seguir confiando también en la humanidad, que a pesar de que tal vez hay momentos oscuros, hay momentos grises, todavía hay algo. Ustedes han escuchado aquel canto, ¿no? Aquella canción, ¿no? Que habla acerca de la esperanza, ¿no? Color de esperanza, dice, ¿no? La canción. A pesar de esos colores grises, oscuros, etcétera, todavía puede haber ese color de esperanza. Pero ese color de esperanza lo vamos a dar nosotros. Ese color lo vamos a dar cada uno de nosotros con nuestro testimonio. Pero necesitamos primero experimentar en nuestra vida al Señor. Por lo tanto, sí, somos peregrinos, somos misioneros de la esperanza. Vamos caminando al encuentro del Señor, sí, teniendo una tarea, sí, una misión, pero ahora a través de la esperanza. Por eso es necesario vivir como cristianos la peregrinación. Somos peregrinos de esperanza, pero también somos misioneros de esperanza. ¿Okay? Dos tareas que tenemos que ir cumpliendo: ser peregrinos y ser misioneros. Y es la invitación que se nos hace el día de hoy. Cada uno de nosotros tenemos que meditar en nuestra vida. ¿Qué necesitamos nosotros para ser esos buenos misioneros? ¿Qué necesitamos nosotros para tener un buen peregrinar? Por eso, hermanos, ahora los invito a que reflexionen una pregunta. Anótenla, si es que quieren anotarla. ¿Qué necesito hacer para ser? ¿Qué necesito hacer para ser misionero de la esperanza? ¿Qué necesito hacer para ser misionero de la esperanza? Ahora los invito a reflexionar esa pregunta, contéstenla, doy unos minutos. Buenas tardes. Yo pienso que el principal comentario o respuesta es ser un testimonio del mensaje que llevaré a las personas. Esa es mi respuesta. Muy bien, Hugo, gracias. ¿Alguien más? Nunca perder la esperanza, ya que es una virtud de disposición que me lleva a un encuentro con el Señor y así anunciar su palabra, no solamente de palabra, sino como un testimonio de vida y buen ejemplo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Buenas.
Creo yo que lo que necesito hacer para ser un misionero de la esperanza es tener fe, creer en aquel que nos dio la misión, así como lo dijo, por todo el mundo y en el Evangelio. Gracias, Diego. ¿Alguien más? Bueno, yo pienso que primeramente es mi conversión total a Dios y nos habla en su palabra, el que en verdad me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir oración, palabra y acción. Ok, muy bien. Para mí es seguir teniendo esa fe, pedir a mi Señor, ser un ejemplo para los demás, teniendo la virtud y ir aprendiendo para ser ejemplo a mis semejantes. Gracias. Buenas tardes, hermanos. La pregunta: ¿qué necesito para ser misionero de la esperanza? Primeramente, necesito reconciliarme con Dios. Y mi prójimo. ¿Cómo? Como lo ha manifestado nuestro sacerdote, ¿verdad? ¿De qué caso sirve vivir con Dios si a mi prójimo no lo respeto, no lo amo, no lo miro como debo de mirarlo, como Dios lo mira? Para tener una conversión y vivir plenamente la penitencia sacramental para dar en sí un buen testimonio. Bien, gracias. ¿Alguien más? Dijeron en la escuela, vamos a pasar lo de atrás porque son los que menos participan. Dorita. Sin micrófono, bueno. ¿Qué necesito hacer para ser misionero de la esperanza? Tener disposición para llevar a cabo esa misión con alegría y caridad para poder compartir la buena nueva. Okay, muchas gracias, Dora. Bueno, buenas tardes todos. Hermanos, si yo soy como yo hablo. Bueno, para mí consiste en que si yo soy evangelizada, tengo que llevar esa experiencia a todos mis prójimos, porque si no, ¿de qué sirve de que estoy aquí metida y no hago nada? ¿No? Esa es la verdad para mí. Ok, muy bien. Ser evangelizada. Gracias, doña Linda. ¿Alguien más? Yo voy a hablar. Muy bien. Primero, tener fe, escuchar el llamado del Señor y llevar la buena nueva al prójimo, breve. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Isabel. Ya me voy acercando atrás, ya. Bueno, ya se le acabó bueno. No quiere que hable. Ahí está. Bueno, pues estaba pensando, así reflexionando a profundidad la pregunta. Primero, pues tuve que hacer una conversión después de haber dejado mi vida atrás del pecado y todo eso. Y pues ya voy en un caminar. Ya
tuve ese cambio de dejar mi pasado y hacer las cosas como Dios me pide. Pero pues ahora estoy viendo que no debo nada más quedarme sentada. Entonces sería dejar la pereza y el temor, porque luego sí tengo un poco de temor, me da tantito de poder salir o de que me vaya a equivocar o de que la vaya a regar. Entonces, tener la confianza plena en Dios, tener la fe en Dios y pues testificar con mi vida eso que pasé, hacerlo vivo, presente con los demás y pues hacer mía la palabra de Dios para poderla llevar hacia los demás. Entonces creo que eso. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, ahí tienen algunas respuestas de qué es lo que necesitan hacer ustedes para ser misioneros de la esperanza. Llamaba la atención esa respuesta que daban, ¿no? Se supone que somos evangelizadores y estamos evangelizados y se supone que ya tenemos esa tarea, esa misión, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahora, pues bueno, seamos esos evangelizadores, esos hombres y mujeres que dan testimonio de Jesús, de la buena nueva, del evangelio, a través también de la esperanza, dándole la esperanza a nuestros hermanos de seguir luchando, de seguir caminando, de seguir esforzándose en el encuentro con el Señor. Es la tarea, es la misión que cada uno de nosotros tenemos. Por eso la comunidad es una comunidad evangelizada, una comunidad que primero ha experimentado un encuentro con el Señor a través del querigma, una comunidad que ahora quiere responderle al Señor, por eso se mantienen en esa firmeza, vamos a llamarlo así, en las PC, en las casas de reunión, etcétera, y quieren mantenerse firme. Por eso no todos se mantienen firmes, ¿verdad? Son muchos los que viven tal vez el retiro, pero son pocos los que se mantienen fieles al Señor. Pero en esos que se mantienen fieles al Señor, entonces son los que verdaderamente quieren dar testimonio del Señor. Son los que verdaderamente podemos decir, los que se atreven a que verdaderamente el testimonio no solamente sea de palabra, sino también con su vida. Aunque no es fácil dar testimonio con nuestra vida, no es fácil dar testimonio con nuestros hechos, no es fácil, pero tampoco imposible. Por eso es necesario vivir plenamente primero nosotros mismos ese encuentro con el Señor, vivir el evangelio en nuestra vida, para que así ahora sí, que el Señor, haciendo efecto en nuestra vida y en nuestro corazón, ahora nosotros sepamos también testimoniarlo. Por eso yo siempre les digo, ¿no? A veces la palabra del Señor tiene que entrar en nuestro oído, no salir por el otro, sino entrar en nuestro oído, bajar al corazón, porque lo aceptamos y en esa aceptación que hacemos de la palabra, testimoniar la palabra. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Sería lo ideal que lo hiciéramos todos los días. Todos los días escuchamos la palabra y todos los días somos invitados a realizar algo. Y entonces el cambio empieza por nosotros. El cambio de donde el mundo a veces pierde la esperanza porque vive en una desesperanza, vivámoslo primero nosotros, teniendo la esperanza en Jesucristo. Somos cristianos y no tenemos esa esperanza, somos desventurados porque siempre en mi vida es una desgracia, a mí me pasa siempre todo. Pues no, seamos aventurados, no desventurados. Y es ahí la experiencia de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, yo espero que esta pequeña charla les ayude a verdaderamente entender el sentido de ser peregrinos, pero también ser misioneros de la esperanza. Dos cosas que tiene que vivir el cristiano: peregrinar, un caminar hacia el encuentro con el Señor, pero con una tarea, con una misión de seguir dando testimonio de Jesús, de la esperanza. ¿Ok? Entonces yo les agradezco esta oportunidad que me hayan escuchado. Espero que esto les pueda ayudar a seguir caminando, a seguir creciendo en su fe y sobre todo a seguir creciendo en el dar testimonio de lo que verdaderamente nos invita nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les invito a que se den un aplauso ustedes mismos. Y a ver, alce la mano, ¿quién quiere ser un misionero de la esperanza? No, sí la alzaron todos. A ver otra vez, ¿quién quiere ser misionero de la esperanza?
Román, ¿no quiere ser misionero de la esperanza? A ver, otra vez, por última vez, tercera vez. ¿Quién quiere ser misionero de esperanza? Muy bien, así, todos quieren ser misioneros de esperanza. Pero hay que reflejarla, reflejarla con nuestra felicidad, con nuestra alegría, etc. Aunque a veces, como yo siempre digo, no nos ayuda nuestra cara, pero siempre hay que dar testimonio de esperanza. Pues bueno, felicidades y gracias por esta invitación de poder dar esta charla con ustedes.